buenos días ingenieros. Somos de la carrera Biotecnología en Microbiología. Somos el grupo 9, está conformado por Samantha Gutiérrez, Giancarlo Riofrío y Lilian Villarroel. El tema que nos tocó es sobre la detección e identificación rápidas de hongos en cultivos de cereales utilizando nanopartículas de agua coloidal basadas en dispersiones RAN, mejoradas en superficies y análisis estadístico multivariado. La Revista Mundial de Microbiología y Biotecnología es una publicación científica que abarca investigaciones en los campos de la microbiología y la biotecnología a nivel mundial. Esta revista proporciona un foro para la divulgación de investigaciones originales, revisiones y análisis en áreas como la biotecnología ambiental, la microbiología industrial, la ingeniería genética, la microbiología médica y entre otros temas relacionados. Además, cabe recalcar que se ubica en el cuartil 3. Hui Qingwan creció en China durante la Revolución Cultural. Ya desde muy joven le gustaba crear por su cuenta y a su manera. Después de graduarse de la Escuela Secundaria de Educación de Nantong en 1973, enseñó arte en la Escuela Secundaria el 15 de Nantong. En 1977 se abrió la posibilidad de realizar las pruebas de acceso a la universidad. Decidió estudiar arte, con lo que sigue plenamente comprometida. Expone regularmente de forma independiente y participa en numerosas exposiciones colectivas, tanto en Eslovenia y Yugoslavia, Europa como China. También escribe artículos para revistas chinas y traduce textos del esloveno al chino. Wang Huiqing es una incansable enlazadora de la cultura china y eslovena y organizadora de presentaciones de arte esloveno en China y viceversa. En este estudio se centró en la detección e identificación rápida de hongos en cultivos de granos utilizando nanopartículas de oro coloidal y de dispersión de RAN. Mejorando en sus superficies, se encontraron que en diferentes hongos presentaban fenotipos, ramas distintas que podían ser fácilmente caracterizados. Se utilizó análisis estadísticos multivariados para una identificación precisa de varios hongos. Este método tiene aplicaciones potenciales en las industrias alimentarias y biomédicas para la detección rápida de contaminaciones fúngicas. Ahora, ¿cómo aplicaron el análisis de componentes principales PCA? Dentro del artículo mencionado, se aplicó el análisis de componentes principales PCA a las huellas dactilares de dispersión Raman, mejorada en superficie SERS, de Fusarium monidiforme, Aspergillus niger, Trichoderma viride y Saccharomyces cerevisiae, para así poder diferenciar entre los distintos tipos de hongos. Los espectros SERS obtenidos de estos hongos en el rango espectral de 400-1800 centímetros se utilizaron para el análisis PCA. Las bandas características de los espectros SERS de los hongos se seleccionaron para el procesamiento PCA. El análisis PCA implicó la creación de gráficos de dispersión en 3D del componente principal, es decir, PC1, el componente principal 2, también PC2, y el componente principal 3, PC3, basados en los datos de los espectros SERS. Cabe recalcar que los resultados del PCA ayudaron a visualizar las diferencias y similitudes entre las muestras de hongos basándose en sus huellas moleculares. El análisis PCA se utilizó para identificar las características espectrales únicas de cada tipo de hongo y para distinguirlos eficazmente. Al aplicar el PCA a los datos SERS de los distintos hongos, los investigadores pudieron extraer información y patrones significativos de los complejos datos espectrales, lo que les permitió discriminar entre los distintos tipos de hongos presentes en los cultivos de cereales. En este artículo se presentan los resultados del análisis de componentes principales aplicado a las huellas dactilares SERS de Fusarium moniliforme, el Aspergillus niger, la Trichoderma y el Saccharomyces cerevisiae.
Es una técnica estadística multivariante que se utiliza para analizar la variabilidad de un conjunto de datos y encontrar patrones subyacentes entre ellos. En el estudio mencionado se aplicó el PSA a las huellas dactilares de SARS de estos 4 hongos, en un rango espectral de 400 a 1800 centímetros a la menos 1. Estos resultados se presentaron en forma de diagramas de dispersión en 3D que representan la variabilidad de los espectros en los 3 componentes principales, PC1 en 30,2%, el PC2 en 14,5% y el PC3 en 12,2%. Estos componentes principales capturan la mayor parte de la variabilidad de los datos y permiten visualizar cómo se agrupan las muestras en función de sus características espectrales. Se observó que el espectro de Aspergillus flavus fue significativamente diferente de los otros hongos analizados, lo que sugiere que este hongo tiene una firma espectral única que lo distingue claramente a los demás. Por otro lado, las diferencias entre el Fusarium, la Trichoderma y el Saccharomyces no fueron tan marcadas en el espacio de los componentes principales, lo que esto nos indica que comparten con algunas similitudes espectrales. Esas similitudes, y para mejorar la diferenciación entre los hongos, se propuso la aplicación de un análisis discriminante lineal, el LDA, que esto es una técnica de clasificación que busca encontrar combinaciones lineales de variables que maximicen la separación entre clases. El LDA se utilizó con éxito para identificar de manera precisa los 4 hongos en cultivos de cereales con una precisión del 100%. En resumen, el PSA permitió visualizar la variabilidad de las huellas dactilares de los hongos estudiados y destacar las diferencias espectrales entre ellos. La combinación del PSA y el LDA demostró ser una estrategia efectiva para la identificación rápida y precisa de hongos en cultivos de cereales, lo que sugiere el potencial de esta técnica para aplicaciones en microbiología y biotecnología. Gracias.